Amigas y amigos, hemos dicho y sostenemos que hoy en día hay que adquirir crecientemente una cultura de aseguramiento, porque todo es una oportunidad para crecer, para avanzar, para progresar, pero ese progreso tiene también sus riesgos, así es, eso es concomitante. Entonces, el aseguramiento tiene que volvérsenos un tatuaje en la conciencia, así quiero decirlo. Y hay que asegurar las transacciones comerciales, las compras, las ventas y con mayor razón el comercio internacional. Esta mañana está aquí COFACE, Compañía Francesa de Aseguramiento del Comercio Internacional. Y está su gerente general, el economista Pedro Sánchez. Con él voy a hablar de este tema en particular. Pedro, gracias por aceptar mi invitación. Vamos. Hola Marcelo, buenos días, gracias por la invitación. Es el capítulo contigo. Ok. Como bien lo decías, Marcelo, es necesario que vayamos adquiriendo una cultura de aseguramiento acá en el Ecuador. Poco a poco vemos que las personas van adquiriendo una cultura para asegurar el vehículo, su propiedad, su patrimonio. Su salud. Pero su salud también. Las empresas también aseguran sus bienes, sus plantas, la fábrica, en fin, la flota de vehículos. Pero hay una parte de los activos de una compañía que es muy importante, que es el activo corriente, no es del activo fijo, donde está todo esto, ¿no? La planta industrial y demás. En la parte del activo fluye, corriente, ¿no? el que fluye, el dinámico. Exactamente, el que es el dinámico, el que va y viene, dentro del cual están las cuentas por cobrar, que también es necesario asegurar, porque ahí también hay un riesgo importante de que no recuperemos unas cuentas por cobrar cuando damos crédito a nuestros clientes. De cuentas cobrables por cobrar que pasan a ese feo nombre, a esa fea nomenclatura de las cuentas incobrables. Para evitar ese dolor de cabeza hay que asegurar. Exactamente, porque una compañía depende de ese giro del negocio. Cuando una compañía no recupera las cuentas por cobrar, cuando ha dado crédito a un cliente, porque en sí la palabra crédito es yo creo en mi cliente y por eso le digo que le permito que me pague en 30, en 60, en 90 días, en fin, eso es un tema de un acuerdo ya entre proveedor y cliente. Le doy crédito comercial a mi cliente y por algo mi cliente se complica y me queda mal y me mete en problemas a mí también porque no puedo recuperar ese capital de trabajo que me permite continuar con mi actividad. Le mete a la corporación en problemas porque le quita liquidez, le quita fluidez, le quita la capacidad de progresar. Y a sus funcionarios, a uno como tú, también le desestabiliza. Claro, totalmente. Porque tú eres responsable. Ejecutivo, porque uno es el responsable de la actividad de la compañía. Entonces, pensando en esto, COFACE ya desde hace 70 años en Francia nació como una compañía para asegurar las transacciones comerciales, específicamente para asegurar operaciones de comercio internacional. Ahora ya la compañía ha evolucionado y asegura operaciones de comercio doméstico y también de comercio exterior. Pero ya en Europa, hace 70 años empezó a desarrollarse este tema. Ahora en mercados maduros como el europeo, por ejemplo, es muy acostumbrado que una compañía contrate un seguro de crédito para venderle a otra compañía un producto. Y de esa manera está totalmente protegida en el caso de que haya un impago. 70 años en Francia y en Europa, estamos hablando del culmen de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. En donde nacieron todas las corporaciones de comercio, la paz mundial, el entendimiento entre pueblos y países que antes habían desangrado. Es decir, fue un momento de primavera, una aurora, un alba, un nuevo día. Ahí nació COFACE en Francia. Exactamente, justo como una estrategia del gobierno francés en ese momento para reactivar la economía de Francia, para darle una seguridad a las empresas francesas que querían salir a vender sus productos en el mercado internacional, darles una cobertura. En ese momento era una compañía pública del gobierno de Francia, hoy ya es una compañía privada que cotiza en bolsa y demás, ha tenido a lo largo de estos 70 años una transición la compañía, pero es un grupo que está presente en 99 países, que factura 1.500 millones de euros al año y que tiene una sucursal acá en el Ecuador. Como compañía de seguros, COFACE está operando desde el año 2010 aquí en el Ecuador y estamos poco a poco dando a conocer esta cultura del seguro de crédito en el país, que todavía es incipiente. Es un seguro de crédito, pero un seguro de crédito para transacciones comerciales, tengo entendido, es el enfoque, ¿no? Así es un seguro de crédito comercial. Pedro Sánchez, cuando hablamos de transacciones comerciales, hablamos de todo, de lo que te vende el abarrotero, de un vendedor de lotería, hasta el comercio internacional, que tiene pues necesidad o determina grandes aseguramientos. ¿Qué tipo de transacción comercial no cubren ustedes?
Te pregunto a la negativa. Ok. En la parte de la negativa de lo que no cubrimos es transacciones de crédito entre una empresa y un individuo, es decir, la venta al detalle, ya la venta al final es lo que no está cubierto. Al consumidor. Al consumidor final, ya. Exactamente. Es una venta intercorporativa. Exactamente, un B2B que se llama un business to business, en donde básicamente es una empresa a la que le vende a otra empresa y le da crédito y ahí puede contar con una cobertura. En tamaño de empresa, en realidad, desde pequeñas y medianas empresas hasta las grandes corporaciones pueden acceder a nuestro producto. Ahí basta que haya una transacción mercantil confirmada, una entrega de productos o servicios, que es importante porque cubrimos transacciones de bienes o de servicios también. Tengo entendido que esa empresa, para que haya el B2B, business to business, ¿no es cierto? Tiene que ser no una empresa informal, sino una empresa reconocida, así es. Inscrita en la superintendencia, en fin, toda esa requisitoria legal, ¿no? Exactamente, debe tener un RUC formal, declaración de impuestos, una actividad totalmente reconocida por los organismos reguladores de acá en el país, y ahí es una empresa totalmente susceptible de adquirir un seguro de crédito. Solamente un tema importante, claro, Pedro, es que personas naturales que cuenten con un RUC y tengan una actividad comercial también pueden adquirir el seguro de crédito. Es decir, lo que no aplica es una venta entre una empresa y un consumidor final. Pero si una persona desarrolla una actividad comercial y cuenta con un RUC, no tiene una compañía constituida, pero con su RUC personal desarrolla una actividad mercantil, también puede contar con el seguro de crédito. Voy a pedirte, Pedro, que para nuestra audiencia nos pongas un ejemplo sencillito de este último evento que acabas de mencionar. Ok, por ejemplo, una compañía, puede ser en dos sentidos, una compañía de insumos agrícolas, por ejemplo, que vende abonos, vende pesticidas, fertilizantes, en fin. Tiene una distribución a otras empresas que tienen ya un RUC, una actividad constituida, y también a personas naturales, a un agricultor que cuenta con un RUC, que tiene una actividad, que factura, que declara impuestos y demás. Entonces, esta compañía proveedora de insumos agrícolas puede asegurarse del riesgo de que este agricultor, que también tiene una actividad formal comercial, no le pague. Exacto. Y lo mismo al inverso, también una persona natural, por ejemplo, que sea un importador de tecnología, de computadoras, de tablets y demás, y que con su RUC personal distribuya a otros establecimientos que venden al por menor esos aparatos de tecnología. Esta persona natural puede contar también con un seguro de crédito como asegurado también, porque tiene un RUC y una actividad empresarial formalmente constituida. Economista Pedro Sánchez, tú has hecho hincapié en asegurar el crédito. Y te voy a preguntar, en transacciones ya de gran calado internacional, comercio de exportación, de importación, hay subeventos múltiples de riesgo. ¿Están cubiertos por ustedes? Es decir, de concreto la pregunta, ¿hay en esos casos no solamente del crédito, sino otro tipo de peligros? Claro, siempre vinculado al crédito, o sea, que haya un impago como consecuencia de determinado evento. Entonces, por ejemplo, una quiebra de la compañía el naufragio de un barco, vamos a poner. Estás embarcando exportación de banano, para decirte algo, ¿no es cierto? El barco de alguna manera naufragó, tuvo un evento de esta naturaleza, el crédito se demora, ¿ustedes lo cubren? Depende, porque en operaciones de comercio internacional siempre van a haber un tema que es muy importante, que es el Incoterm, los términos en que se negoció la transacción. Eso está en el contrato. Exactamente, si fue un precio FOB o una contratación CIF, por ejemplo. Si es que el proveedor, digamos, de banano ecuatoriano, negoció FOB y entregó en el puerto la mercadería. Es decir, Cost, Insurance and Flat. Eso es el CIF. Ajá, y el FOB es Free on Board en el puerto. En el embarque. En el embarque, en el momento del embarque. Entonces, si es que entregó en el puerto, ya la responsabilidad del exportador de banano llega hasta el momento en que entrega el producto en el puerto. Entonces, va a depender mucho de la negociación y del contrato que tenga el comprador y el proveedor
para que determinar la cobertura, porque además ahí puede entrar un caso de disputa entre el proveedor y el comprador, en donde primero debe haber un dictamen de una entidad judicial o una mediación exactamente un tribunal de arbitraje y mediación que diga qué fue lo que pasó y quién tiene la razón para que de ahí entre el seguro de crédito. Correcto. Ustedes siempre actúan con una suerte de, claro, concluyen la cobertura, pero tiene que haber una previa, o arbitral o judicial, ¿no es cierto? Si es que hay una disputa. Claro, si es que hay un dictamen. Así es. Si es que hay una confirmación de entrega del producto a conformidad del comprador, con una factura y con una evidencia de que el producto se entregó a conformidad y no paga por determinado motivo, ahí el seguro tiene una cobertura inmediata. Pedro Sánchez, otra pregunta que quiero hacerte. Ustedes son elásticos, son flexibles, cubriendo diferentes contrataciones, cláusulas distintas, a veces inclusive anómalas, inesperadas. Ustedes no tienen una camisa de fuerza, el contrato tiene que ser así o si no, no. ¿Son ustedes tolerantes en eso? Sí, hay flexibilidad, se analiza caso por caso qué fue lo que ocurrió. Puede haber un sinnúmero de situaciones que lleven a un impago por parte de un comprador. Puede haber una insolvencia, puede haber una demora por falta de liquidez temporal. Entonces, nosotros además en el momento de ocurrido el no pago de la deuda, entramos en una etapa de cobranza, primero con una gestión amigable, le podemos llamar así, con el deudor, y luego ya con una gestión en donde intervienen entes legales, pero lo que se busca es que el deudor se ponga al día con el comprador rápidamente, y si es que eso no se logra, la compañía aseguradora indemniza al asegurado el valor que corresponde. Está muy claro, Pedro. Corporación, compañía francesa de aseguramiento del comercio internacional, ¿cuánto tiempo tiene esta? Antigua, 70 años, nació en Francia. ¿Cuánto tiempo de haber afincado aquí en el Ecuador? Ok, la compañía en el Ecuador tiene 22 años. Bastante, ¿ah? Sí, ya una larga trayectoria en el Ecuador. En un primer momento la compañía no se dedicó al seguro de crédito, primero se dedicó a una actividad de información comercial, es decir, calificación de proveedores, informes comerciales, todo lo que tiene que ver con análisis comercial de las empresas del Ecuador. Pero ya desde el año 2010 la compañía está constituida en el Ecuador como una aseguradora. Es una sucursal de la compañía de Francia, ya lleva 5 años regulada obviamente en su momento por la Superintendencia de Bancos, ahora por la Superintendencia de Compañías que regula a todas las aseguradoras, y ya lleva 5 años emitiendo localmente pólizas de seguro de crédito. Estamos en este momento en la etapa de aumento de capital, apostándole al Ecuador, obviamente, creyendo en el país, haciendo un incremento de capital en base a la nueva regulación del Código Orgánico Monetario. Para el mes de marzo estará lista y eso quiere decir que COFACE en el Ecuador va a estar para rato. Tenemos intenciones de crecer de manera importante aquí en el país, desarrollar el producto. Como te decía Marcelo, es incipiente lo que se conoce del seguro de crédito en el país y creemos que hay como para crecer muchísimo. Un horizonte enorme. Un horizonte enorme, ¿no? Sobre todo en un país como el nuestro que tiene una actividad exportadora importante y también un comercio doméstico dinámico. Cuando hay el aval de una matriz como Francia, al fin y al cabo es el primer mundo y es la Unión Europea, ¿no es cierto? La corporación esta francesa, la Corporación Francesa de Aseguramiento de Comercio Internacional, pertenece, es obvio, ¿no es cierto?, al esquema, a la estructura del mercado, es decir, de la Unión Europea. Sí, así es. COFACE tiene su principal operación en Francia y es muy fuerte también en Alemania, por ejemplo. En España también es una compañía de seguros de crédito muy fuerte. En América Latina es la líder. Y por bastante con los competidores. ¿Hablas del ecuatoriano? En Ecuador la líder de seguro de crédito. Correcto, con el 72% del mercado. Muy bien. Ahora, ustedes funcionalmente tienen que reportar sus resultados, su crecimiento a la matriz francesa, sí, o bailan con su propio pañuelo. No, reportamos todo a la matriz francesa al ser una sucursal de la compañía de Francia. Nuestros balances son parte de los balances de la compañía francesa
Nuestra estructura aquí en el Ecuador es diferente a la que COFACE tiene en otros países de América Latina, porque aquí somos una sucursal directa de la compañía francesa. Eso nos da ciertas ventajas, obviamente, porque estamos respaldados por el capital y el patrimonio de Francia. No son un subcontratista. No. Para nada, no somos un representante, un agente, somos directamente parte de la compañía de Francia. Comprenderás que te he hecho estas preguntas para que la audiencia sepa del aval estructural que tiene COFACE aquí en el Ecuador, ¿no? Así es. Y te agradezco mucho por haber aceptado mi invitación, porque como te dije al principio, ¿estás de acuerdo? Tenemos que ir promoviendo una cultura de aseguramiento creciente de los ecuatorianos. Así es. Gracias, Marcelo. Sí, en realidad es importante que vayamos adquiriendo esa cultura de aseguramiento, de estar protegidos, más aún en las actividades comerciales y sobre todo en un momento complicado para la economía del país. Estamos pasando un momento un poco difícil. La economía del mundo. Del mundo. Exactamente, del mundo, y el Ecuador obviamente no es ajeno a lo que está pasando en el mundo en general. Entonces es un buen momento para estar protegido, porque en realidad nosotros hemos visto que hay cada vez más casos de moras, cada vez más casos de demoras en las empresas que no pagan a sus proveedores. Entonces creo que es un buen momento para pensar en asegurarse. No sé por qué se me vino a la cabeza Venezuela. Claro. Bueno, ese es otro tema, ¿no? Y yo te agradezco, señor economista Pedro Sánchez, gerente general de la Corporación Francesa de Aseguramiento del Comercio Internacional. Muy amable, gracias por haber venido. Marcelo, gracias a ti por la invitación.